Vale, Reinaldo, ya estamos grabando. Bueno, cuéntame, ¿qué tal tu estancia por España? Bueno, os presento a Reinaldo, este es un buen amigo de Brasil, que lleva ya aquí unos cuantos años en España. 1 año y medio, casi 2 ya. Sí, bueno, cuéntanos un poco qué tal tu experiencia por aquí, por España. La verdad que me ha gustado bastante, España me gusta. Muy diferente de Brasil, de la realidad que tenía ahí. Y todo lo que he vivido hasta aquí me parece muy bien. El país, las personas. Porque cuando estás ahí, escuchas muchas cosas, de experiencias de otras personas, pero solo sabes cuando vives tu experiencia, conoces. Y yo vengo de una experiencia muy buena aquí. Muchas personas abiertas, sociables, que en otros lados no se escucha mucho eso. Y me gusta España, el tiempo que llevo me gusta. Tu motivación principal es el fútbol, Claro, es tu pasión. claro. Vengo de Brasil justamente detrás de mi sueño de ser futbolista profesional. Dejé ahí mi familia y mis cosas para venir en una oportunidad de ir detrás de eso. Esa es la principal motivación, claro. Y también porque me gusta conocer, viajar y lo puedo hacer bien aquí en Europa y todo eso. Muy bien, muy bien. Pues nada, para todos vuestros oyentes, esta es una entrevista, ¿vale?, que tenemos hoy con Reinaldo, el día 21 de marzo, y quisiéramos compartir también con vosotros un poco sobre la astrología y en relación con su carta en este momento. Y bueno, vemos que hay una influencia importante en relación con Virgo. Entonces Virgo, bueno, pues nos habla de una dinámica de analizar bien las cosas, de tener, pues, discernimiento. Es importante el discernimiento y el analizar las cosas. ¿Para ti eso es importante, Reinaldo? Sí, diciendo así, mirando un poco de mi trayectoria, eso pasa muchas veces de estar detrás de lo que almejo, de las cosas que quiero seguir. Y digo, sí. Ya diciendo que yo de ese tema, de astrología, esas cosas, no conocía nada. Y estoy aprendiendo mucho con el máquina de Jesús y me interesa mucho el asunto también. Sí, al final, bueno, pues ambos estamos buscando llegar a nuestros sueños, encontrarnos con nuestros sueños y a través de ese proceso de caminar hacia nuestros sueños, pues vamos encontrando personas, pues, maravillosas en el camino y que nos enriquecen mucho, independientemente de la temática que cada uno, pues, Claro, llegue, ¿no? Pero en el trasfondo lo bonito es la voluntad que se pone en cada uno de nosotros cuando vamos hacia ahí, porque yo creo que cuando vamos hacia los sueños hay como una pureza de fondo. claro. Entonces, cuando hay una intención pura, yo creo que eso es lo que más nos motiva, y luego las relaciones, cuando hay esa interacción como... Entre dos personas que llevan el mismo sentimiento ahí, Eso. se conectan. Eso que no sea el mismo objetivo. Que Eso es. yo voy por un camino aquí, tú por el otro, pero lo que llevamos dentro es lo mismo, de seguir lo que nos gusta aquí dentro. Y creo que la verdad es eso, se conecta. Mismo que no sea el mismo objetivo, lo que hay dentro se conecta. Muchas veces, si no es por eso, que vas por un camino que no es lo que llevas dentro, no se conecta tanto con personas así, porque al final no llevas ahí, pero si llevas, al final siempre encuentras personas buenas por el camino, independiente de donde sea. En mi caso, yo tengo el ascendente en Escorpio, él lo tiene en Virgo, que Virgo, como ya decíamos, ¿no?, es ese nivel de conectar con, discernir con qué es lo que verdaderamente quiero en la vida y tener como una metodología para lograr las metas, ¿no? Entonces, y en mi caso, Escorpio, pues, nos habla de profundizar en los asuntos, conectar con la verdad y con la realidad de las cosas. Entonces, por eso también mi iniciación, mi interés por el mundo de la astrología, porque me hace comprender en profundidad cómo son las personas y cuáles son
sus necesidades más profundas, que a veces la propia persona no las puede llegar a reconocer, pero gracias a estos métodos, pues uno puede llegar a comprender con más profundidad su sentido de ser y su sentido de existencia. Claro. Entonces, cuando encuentras personas que van a por sus sueños y que van a por sus logros y se van a encontrar obstáculos en el camino, pero deciden continuar a pesar de los obstáculos, eso te da como una fuerza interior que eso se siente en el entorno, se siente, lo percibes en la energía, en el aire. Y diciendo eso de Vigo, eso es verdad, porque mismo sin saber nunca, esa es la primera vez que veo mi carta. Y desde muy joven yo tenía eso de tener claro lo que quiero y seguir detrás de eso. Venir a España y, entre otras cosas que me han pasado, han sido así. Yo, como un dicho muy popular, eso de quemar el barco, de decidir lo que quieres y las otras soluciones que tenga para empujar para atrás, para hacerte desistir, es quemar el barco, ya no tienes cómo volver. Y es lo que lo he hecho a venir y lo que hago con muchas otras cosas. Si veo que es justamente lo que quiero, mismo que vaya a tener dificultades, que hay en todo, pero es lo que quiero. Y quiero buscar a eso. Yo quemo los barcos y voy. Saltar al vacío. Hay un camino. Yo veo que hay un camino, mismo que hay dificultades o que hay obstáculos, pero hay. Yo ya lo sé que hay, es lo que quiero. O sea, quema los barcos, quema el puente que hay detrás, ya no tiene cómo volver. Es para adelante o para adelante. O llego, ya no hay para dónde volver. O me quedo parado o llego, así que... Claro. Sí. Ahí construir una estrategia también importante, eso es muy de energía también de Virgo, la estrategia es importante, además Mercurio está ahí, tienes a Marte en casa 1 también en Virgo, muy curiosamente hay muchos deportistas que tienen a Marte en la casa 1, interesante. Sí, lo que sería más o menos a Marte en casa 1, el significado. Claro, Marte es como la acción, la voluntad, es poner en marcha, es actuar. Entonces hay mucha potencia y es necesaria de sacarla fuera, de expresarla, pero también con un método, porque Virgo, además Mercurio también está ahí, sí. Tiene que haber un método, tiene que haber una estrategia, tiene que haber el impulso por sí mismo del guerrero, está bien, pero un plan detallado. Exacto, esa introspección, que ahí ese también lo que nos habla un poco del proceso de vida cuando uno va hacia sus metas, hacia sus sueños, ¿no? Que tiene que conectar con la pasión, ese aspecto de pasión, que también es esa acción y esa fuerza, esa potencia que sale, pero a su vez también uno tiene que tener intimidad, ¿no? O sea, intimar con uno mismo, profundizar en su ser, en su esencia, y conectar desde ahí para luego proyectarse hacia afuera, pero ya con cierta estrategia, como ya todo un poco más premeditado, ¿no? Porque eso lo que te permite es que, como somos seres creadores, moldeamos, modulamos y moldeamos la realidad conforme a nuestro sueño. Claro. O sea, porque al final el sueño se da cuando nosotros internamente nos sentimos sintonizados con él, para que se den los pasos adecuados para volver a crear, para poder crear. Tenga sentido también en tu cabeza lo que estás haciendo. Claro. Al final, si tu visión es detrás de tu sueño y si los pasos que estás haciendo no tienen sentido en llegar ahí, ya te ves un poco perdido. Y eso es lo que has dicho del plan, de tener como un poco más detallado qué hacer. Eso me pasa mucho porque muchas veces yo tengo mucha fuerza de querer hacer algo, de ir detrás, que hay que hacer eso, hay que... Vamos, dale, ahí estamos. Pero muchas veces, si no hay como ya una trayectoria, no, tienes que hacer eso, y ¡pam! Para entrenar o para trabajar o para buscar algo nuevo, muchas veces, si no hay como ya alguien que ya ha pasado, que me dice más o menos cómo tiene que hacer la cosa, o ya un plan o algo así,
ya me veo con un poco más de dificultad de lograr ciertas cosas. De lograr no, pero progredir. Eso del plan me pasa mucho. Si ya tengo a alguien que ha pasado por el mismo, que me viene diciendo más o menos, mira, por aquí, por aquí, por aquí, ya consigo hacer con mucha más fuerza y con mucha más asertividad también, todo. Sí, eso también es una dinámica de Libra, porque vemos que tienes un sol en Libra, y Libra también la escucha activa en el otro, o sea, mi propio proceso está en contacto y tiene un contexto Sí. con mi entorno. Entonces, que también necesito la validación de ese entorno y de ese contexto con mi ser interno. Vale. Porque, o sea, fíjate que es el opuesto de Aries. Aries es como el líder, el que le nace a él, es como el que nace la acción, pero Libra es como también la empatía, la escucha activa. Entonces, para que se sintonice ese aspecto opuesto de Aries en ti, tiene que conectar, la otra persona tiene que haber un conector, pero para que ese conector se dé, necesitas a Virgo, que es analizar, generar una estructura, un método, o sea, sentarte a escribir a lo mejor y darle una forma a aquello que tú quieres alcanzar, porque de esa forma, esa energía de Aries que vibra dentro de ti, la activan desde fuera, entonces se da la magia, se da la acción en consonancia, en consecuencia. Pero cuando tú internamente a lo mejor no tienes esa reestructuración de Virgo que necesita, es una necesidad propia personal, reestructurar, reorganizar y... Seguimos. Vale. Casa Leo. Sí, entonces vemos a un Venus en la casa 12, en Leo. Esto nos habla de mucha creatividad, pero que también tiene que ver con lo prenatal, o sea, como lo que viene de la familia, lo que viene del inconsciente familiar. Ese es un planeta que tiene, o sea, esa es una posición que tienen escritores también, Sí. gente creativa, gente que tiene como capacidad para crear con facilidad, artistas, escritores, pintores. Entonces, si yo siento, por lo que vamos escuchando sobre ti, que si tú le das ese toque artístico o ese toque creativo a tu deporte, entonces que la potencia cobra magia, o sea, se multiplica esa potencia. Sí. O sea, es como que tu mente creativa influye a los demás. O sea, como que hay más facilidad para que se den las metas, para que se den los logros. Entonces es como vibrar en esa sintonía, sintonizar ahí. Justamente donde lo más creativo, ¿no? Y en fútbol es lo que realmente me gusta de estar dentro de la cancha jugando, es esa parte de crear una jugada diferente, encarar, hacer el creativo. Y fuera del deporte también, lo que me encanta así, del trabajo, de los negocios, es escuchar, aprender también sobre nuevos negocios de creatividad dentro de la venta y dentro de todo eso. Y eso desde muy joven me gustaba bastante también. Y diciendo así, veo que eso de la creatividad siempre es algo que me gusta aprender, me gusta escuchar y hacer también, sea en el deporte o en un trabajo. Yo siempre que estoy en un trabajo ya empiezo a pensar, wow, ¿qué puedo hacer diferente aquí? ¿Qué puedo cambiar un poco aquí de las cosas? Y diciendo así, eso me está conmigo también y se lleva bastante. Cuéntanos un poquito de tus inicios, Reinaldo, en Brasil. Bueno, yo en Brasil empecé a jugar también. El fútbol siempre está en mi vida. Con mi padre, siempre ha tenido equipos de amateur y yo siempre estuve con él. O sea que el fútbol siempre ha estado conmigo, desde el colegial y todo eso. Pero fuera de eso también,
he estado... ¿Tu padre tenía equipos o como...? Ha tenido equipo como equipos amateurs, ¿sabes? Él jugaba, él era también... Jugó también una época, pero no profesional, así como de la ciudad, porque hay la competición de barrios es muy grande. Y tenía como su equipo ahí de todo, porque mi padre tenía una empresa y tenía el equipo de la empresa. ¿Y tú a día de hoy sí juegas como profesional? Ya, ahora ya estoy en la división que es profesional aquí en España. Y siempre he estado ahí y tengo mucha influencia de mi padre, que también, que es empresario y siempre fue muy creativo también. Ha tenido varias empresas y al final refleja a ti. Y por eso de estar en la situación de fútbol siempre me he enamorado tal, de eso. Y fuera de eso he empezado a buscar así, trabajar, dinero o las cosas muy joven. Iba detrás, empecé ahí sin empresa, luego me veía ahí sentado en la oficina y decía, "Buah, no puedo estar aquí, tengo que estar movimentando, tengo que saber trabajar, tengo que estar hablando con gente, tengo que estar haciendo algo". Me puse a vender miel por las casas, ofrecía miel por las casas, luego... Porque en un principio tú estabas en la oficina de tu padre, ayudando a tu padre. Sí, y soy muy joven, soy ya con 15, 14 años y empecé ahí, pero luego ya... Pero te veías que Llegaba por la mañana ahí para trabajar, necesitabas moverte, movimiento. yo aquí no puedo estar. Y salía a hacer cosas. Vendía en el colegio, compraba en el mercado, vendía en el colegio para personas, tal, iba por la calle, vendía miel. Y luego me puso mucho, después de la pandemia, a estudiar el marketing digital, a estudiar los medios de comunicación digitales, todo de que es de emprender digital, y eso me encantó bastante porque al final es pura creatividad. Bien, ¿y tu motivación de generar economía de bien joven era por alguna finalidad en concreto? ¿Que tenías algún tipo de proyecto o No, en ese momento era pasártelo bien ya, y ropa? era porque me gustaba, la verdad que el dinero siempre que me quedaba dinero, yo intentaba invertir en otra cosa nueva. Eso es lo malo que me pasó por estar tan joven también, porque tuve una época que generé bastante dinero, pero porque intentaba generar de otras formas más y más, yo como decidí no podía administrar eso. Y al final se van las cosas. ¿Y eso lo compaginabas con el fútbol? Sí, con el fútbol siempre. Yo siempre entrenaba y siempre jugaba en Brasil. Y a los 17, 16 para 17, me fui de la ciudad a jugar en São Paulo. Estuve ahí una temporada casi y era la primera... Yo siempre salía de casa para jugar, como una competición, un torneo, tal. Y ahí estuve, los primeros 3 meses, estuve fuera de casa y no fue tan difícil para mí estar fuera de casa, lejos de mi familia. Claro que es complicado, pero veía contento de estar ahí con el fútbol y desde ahí entendí que era lo que quería realmente, porque ya había tenido oportunidades de trabajar, de emprender, aunque sea sentir cómo era la cosa y vivir el fútbol también. Y de entre estas otras cosas, el único que brillaba en mis ojos era el fútbol. Y entonces desde ahí decidí que el fútbol ya está. Pero justamente ahí, en este momento... ¿Tomaste esa decisión cuando te marchaste de tu casa? Ya, cuando yo realmente viví lo que era el fútbol, porque yo jugaba en un equipo que era de mi ciudad antes. Jugamos como competiciones nacionales contra equipos muy grandes, pero yo aún estaba en mi ciudad, yo viví en mi casa. Y en el fútbol tú no vas a vivir en tu casa, eres futbolista, es muy difícil que esté en tu casa. La porcentaje así es como 2% vive en tu ciudad si juegas en un alto nivel o un nivel que quieres buscar, porque hoy juego aquí en España, en Murcia, pero en la próxima temporada es mucho más fácil que en otro sitio tenga una oportunidad mejor. Y claro que me puedo quedar, pero muchas veces como el mundo
juega fútbol. Todos los países tienen equipos de fútbol. Y siempre te van a llegar como ofertas y todo eso. Y estar en una ciudad, tú siempre al final te vas cambiando. Y cuando salgo de casa la primera vez, entiendo lo que es el fútbol realmente. No es solo entrar ahí y jugar y luego volver a casa con mi familia. En toda hay una preparación mental, de ser fuerte, de aguantar ciertas cosas. Tú muy joven, viendo a tus amigos de ahí, pasándolo bien en tu ciudad, todo de ahí, y tú no. O a veces estás lesionado y ya, wow, estoy lesionado, no puedo ni jugar. Y estoy ya 4 meses lejos de casa. ¿Será que es eso realmente? ¿Vale la pena? Esto pasa mucho en la cabeza de los futbolistas. Y siempre va a pasar. O sea, el mental tiene que ser muy fuerte. He tenido varias experiencias con mis amigos que han logrado llegar a equipos de primera división, pasar 4 meses, porque ahí estamos muy jóvenes. Y dicen, no es para mí, yo no puedo estar lejos de mi madre, yo no puedo estar lejos de mi casa. Porque una cosa es estar en tu ciudad jugando, está bien y estás en lo que te gusta, pero cuando te vas, el mental es lo más importante. Y desde ahí sigo con el fútbol. Es interesante observar, o sea, en referente a lo que me estás explicando y en referente a su carta, porque vemos que tiene un medio cielo en Géminis. Entonces, Géminis nos habla del aprendizaje, nos habla de vivir diferentes tipos de experiencias. Entonces, el medio cielo es como la salida, ¿no? Y es curioso porque ya no solo el fútbol en sí mismo, que sí, que pues es tu experiencia, como tu pasión en esta vida, que bueno, que a lo mejor cuando seas más mayor, a lo mejor no lo sé, busca otros temas, no lo sé, pero el caso es que Géminis, o dentro del mismo mundo del fútbol, pues alguna otra variable, no lo sé. Pero el caso es que es aprendizaje, o sea, y la comunicación, y conocer gente nueva, conocer experiencias nuevas. Todo eso, movimiento, Géminis necesita movimiento y necesita aprender cosas. Entonces, todo lo que tenga que ver con experiencias nuevas y moverse, diferentes tipos de ideología, de formas de ver el mundo, de visión, es como que todo eso abre mucho la mente. Y eso, las energías de Géminis se sienten bien, o sea, como hay éxito, hay salida. Sí. El medio cielo es éxito, salida. Yo veo que el Géminis en mí es muy fuerte desde siempre, porque yo siempre busco, el mío es siempre buscar, conocer personas nuevas, experiencias de lo que sea. Si tú me dices ahora, vámonos a subir esta montaña tal, nunca he subido una montaña así, pues vámonos, porque esa experiencia aún no he vivido y yo tengo que vivirla también. Y en trabajos igual. Si me pongo a hacer un trabajo, cuando voy a buscar un trabajo o tal, yo lo que más me gusta es buscar un trabajo que no he trabajado aún. ¿Por qué? Porque ahí voy a aprender cosas nuevas, conocer personas que piensan diferente, porque viven una realidad que yo no he tenido. Y eso pasa mucho en el fútbol. Mucho. Y el fútbol también. Tácticas, estrategias, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. El club, los clubs. A mí me gusta estar aquí en Murcia jugando, pero me gustaría también ir a Madrid a jugar y luego a Italia y por qué no Croacia y eso, ¿sabes? Dentro del fútbol también eso es muy fuerte en mí, porque sé que cuando llegue ahí va a ser totalmente diferente otra vez. Y voy a conocer personas nuevas otra vez y va a ser... Vale. Bueno, seguimos con Reinaldo. Estábamos comentando, ¿no? El enlace del contacto con la pureza, porque al final es el motor. O sea, la grandeza y el reconocimiento, eso es algo que viene como más de la personalidad. Según la visión astrológica, según la mirada astrológica, nosotros tenemos nuestra personalidad y el alma. Entonces, el alma tiene un programa para la personalidad, que muchas veces queda velado por los aires de grandeza, del querer más, de los deseos. Sí, o sea, si tu pasión tiene una proyección o tiene
tiene un proyecto y ese proyecto, o sea, esa pasión y ese proyecto están ligados con una relación interna contigo profunda, eso tira para adelante, eso sale, eso tiene salida. Pero para que haya ese contacto con esa intimidad interior, tiene que haber como una razón de ser en contacto con la pureza, con la inocencia, con la parte de ser humano. El ser humano, al final, somos seres que venimos aquí a esta tierra a experimentar, o sea, pero a amar. Somos seres que venimos a amar. Y para que tenga sentido los proyectos que podamos ejercer, tiene que haber ese aspecto de intimidad. O sea, porque al final la grandeza por la grandeza y el querer más por el querer más no tiene fundamentos sólidos, no tiene un fundamento que te pueda dar un alcance a largo plazo. Entonces, encontrarte con tu razón de ser, ¿no? Que eso es lo que, bueno, muchas veces nos encontramos que hay muchas personas que no tienen una razón de ser, no tienen claro su valor existencial. Entonces, pues, entran en estados de depresión, de estados de qué sentido tiene mi vida, para qué todo esto. Pero bueno, son también partes del proceso, son baches, son obstáculos que tenemos que trazar para encontrar nuestro aspecto de intimidad. Porque cuando se enlaza la intimidad, el proyecto y la pasión, o sea, la pasión con el proyecto y la intimidad, como que eso es una triangularidad, eso es un triángulo que te da una fuerza y un impulso que nada externo te lo puede tumbar. Podrás ver con más facilidad las intenciones de los demás, porque cuando tu intención es pura, tú ves con más facilidad las intenciones del otro que no son puras. Claro. Entonces eso te da más facilidad para liberarte de ese obstáculo. Por eso es importante para un ascendente en Virgo encontrarse con su autodiscernimiento, de decir qué es lo que quiero, qué es lo que no, hacer una lista de valores, no sé, los pros y los contras de las cosas. Eso es muy bueno porque te hace reflexionar, te hace profundizar y entonces surge en ese proceso surge una alquimia y te hace sentir bien. Hay un cambio interno y ese cambio interno se proyecta en el mundo. Entonces vienen respuestas positivas a esa transformación, a ese cambio interno. Y bueno, pues en cuanto a tu proyecto de vida, yo siento que el fundamento principal, que es el contacto con esa pureza, está. Entonces es cuestión de tiempo. O sea, yo creo que el proceso es necesario y es cuestión de tiempo para encontrarte con lo que te tengas que encontrar. O sea, que ya va por el camino, o sea, es estar ahí que va a llegar. Es disfrutar del camino. Disfrutar del camino, claro. Sí. Disfrutar del desierto. Eso, sí. Y sí, las metas, dejarlas ahí, bueno, saber que están ahí, pero sin demasiada expectativa, o sea, sin demasiada... Eso me ha pasado presión. antes, eso me ha pasado un poco antes y he tenido como calma. Disfruto un poco porque antes yo veía como querer mucho mirar los resultados rápido y estar en el camino y pensando muy para adelante y estar ahí y logrando cosas, pero como no era lo que quería ahí, me daba igual lo que estaba pasando y no estaba disfrutando del camino y eso en mi cabeza se fue llegó un momento que ya no podía más. He dicho, no, desisto de todo, ya no puedo. Porque me fue acumulando todo eso
y de no estar disfrutando de lo que estaba conquistando poco a poco o de lo que estaba pasando, que estaba viendo el proceso, que al final el proceso es muy bonito, porque cuando llegas ahí y mira todo lo que te ha pasado y todo lo que has resistido y que has batallado hasta llegar donde querías, te colocan en una forma hasta más fuerte, porque mira, yo pasé por todo el proceso y tal, pero yo no veía así y estaba ahí y quería ver los resultados muy rápido y me machacó la cabeza. Y hasta que llegó un momento que no podía más, que también tuve como eso de llegar a mi cabeza y calmo, tranquilo, tú tienes mucho tiempo y hay que disfrutar del proceso que estás viviendo. Estás en un desierto, pues disfrutar del desierto. Y eso me cambió muchas cosas, porque al final tú estás más leve, porque no has desistido, no tienes por qué estar como con la cabeza ahí peleando. Si te pasa una cosa mal, ya te pones abajo todo, como si no te hubiera conquistado nada. No es así, porque al final, en todos, en la vida de todos, si ponemos si ponemos ahí las cosas que hemos batallado y pasado en la vida y conquistado, dentro de las cosas que nos has pasado mal, muchas veces lo que hemos pasado y batallado son mucho más, es que somos muy grandes. Hemos pasado por muchas cosas malas, hemos pasado por muchas cosas que otras personas han desistido. Así que si no ves eso, crees que no eres nada, no puedes nada, yo soy menos que todos y nos ponemos ahí abajo pensando eso, pero cuando me puse a pensar así, mira, es que vamos a ver, yo pasé por muchas cosas ya, no soy tan mal así, ¿sabes? Y al final, este proceso, tú llevas más fácil, de una forma mental. Y eso, lo que me pasó, ha sido bien de entender eso, porque si no, llevas una vida cruel, porque llegas a un cierto momento ahí, después de años, y si no logras lo que quieres, no te vale de nada la vida, porque no has disfrutado y lo que querías realmente todo ese tiempo no has logrado y llegas con un vacío ahí. Yo he visto personas llegar así, lo que he pasado también con mi madre, yo la he visto pasar eso, de llegar ahí un momento y sentir un vacío que no había como logrado nada porque al final no disfruté el proceso que estaba viviendo. Eso, hay que disfrutar del proceso. Porque al final lo que has logrado y la cosa buena ha estado ahí, claro que ha estado ahí, pero como no tenía eso en la mente, no disfrutó, cuando llega ahí más para adelante, crees que no ha hecho nada en la vida. No ha hecho nada en la vida, no sé qué hacer ahora, no he hecho nada, no sé qué va a hacer, tal. Llevo como un vacío ahí enorme. Y yo entendí eso. Y si me para todo ahora, yo sé que disfruté mucho, ¿eh? Yo no tengo vacío ninguno. Y eso es muy bueno para mí, para mi cabeza también. Y dentro del deporte también, porque es como estar jugando la liga. Si pierdes un partido y te rayas por haber jugado un partido malo, vas a perder el partido, si te raya la cabeza, el siguiente final de semana tienes otro. Si llevas toda la semana pensando en el partido que has perdido, vas a perder ese también, y el otro, y el otro, y el otro, y no te vas a acordar del partido que han ganado ahí, de que han ganado 4 partidos, han perdido uno, y si te pones a pensar solo en el que has perdido, ya no ganas más. Porque ya vas como vencido ahí, no hemos perdido, somos muy malos, como hemos perdido entre el otro partido ya, porque son 7 días y ya está en otro, 6 días y ya está en otro partido. O sea, ha pasado un partido mal, tal, ya está, se acabó, no vamos a cambiar más de eso. Mirar al siguiente y a ganar, ya está. Porque... Claro, y también, dentro del fútbol también entiendo que también puedes traer tus propias victorias, aunque externamente se haya podido perder un partido, y eso es extrapolable a cualquier situación de la vida. Claro. O sea, tú internamente puedas sentir que has ganado, o sea, que te has ganado a ti mismo. Claro. O sea, yo he dado todo lo mejor que he podido. Claro. Yo me siento bien porque los pases los he dado buenos, he dado asistencia, he generado buen juego. Claro. Que otros
que otras personas no hayan respondido igual o que hayan habido adversidades o el otro equipo haya jugado pues mucho mejor entre ellos, cosas que a lo mejor pues están fuera de tu rango, pero tú te sientes victorioso, aunque eso es lo maravilloso, ¿no? Porque decir, yo lo he dado todo, aunque hayan derrotas externas, yo sé que lo he dado todo. Sí. Entonces, eso el universo lo ve. Claro. Entonces, no flagelarnos de decir, ahora ya no hay reconocimiento externo de las personas, vernos ganar y de la victoria y la palmadita en la espalda. Sí. Me la doy yo a mí mismo. Digo, yo he hecho lo mejor que he podido en este partido. Entonces, ahí es cuando te sientes que no te estás apalancando en nadie tú, sino tú estás generando. Esa es la verdadera victoria que tenemos que valorarnos a nosotros mismos también. Claro, si me pasa algo malo, tú entender que has dado lo que podías, has dado lo máximo. Si continuamos por donde lo hemos dejado. El fulcro de la balanza de Libra es el equilibrio entre el aspecto, en el yoga hablan del rajas y el tamas. O sea, el aspecto rajásico es como de hiperactividad, de mucha acción, de mucho ir hacia afuera, y el tamas es como de me apoltrono, me apoltrono aquí, no tengo ganas de hacer nada. Entonces, Libra pide el equilibrio. Entonces, yo lo que invitaría también aquí con la presencia de Reinaldo es que a todos aquellos jóvenes que se propongan algo, mediten bien, o sea, antes de actuar así de forma muy salvaje, que mediten bien antes las cosas. O sea, hay una parte de nosotros que está muy bien de mostrar y de sacar y de expresar, pero también hay otra parte que también necesita reflexión y necesita meditación. O sea, en el sentido de que si tú pones esa fuerza y esa agresividad en crear una estrategia, entonces eso se transforma. Sí. Entonces, para un Libra es muy bueno encontrar el equilibrio, y para todo aquel que está en una tendencia de mucha acción hacia afuera o de mucha inercia, de no tener ganas de hacer nada, como de no estar activo, tiene que haber como un equilibrio entre esas dos fuerzas. Y eso lo podemos encontrar en la proactividad interior, o sea, en escucharnos internamente y reflexionar internamente con esa fuerza para que las acciones sean como estén mejor, estén más Virtuosas, ¿no? virtuosas. Claro. Sí. Porque al final, si tú sales a lo mejor al terreno de juego y vas con esa ansiedad de querer dar del 200%, pues entonces luego vienen frustraciones, pero cuando dices voy a salir a hacer mi juego, el juego que me toca, ¿sabes? Sí. Entonces, Ya planeado, un poco más premeditado. Claro, un poco más premeditado. Entonces eso es importante también el observar cómo yo me encuentro internamente, mis sentimientos, mis emociones, observarme a mí mismo, qué es lo que me hace reaccionar, qué es lo que me hace estar más en templanza o más alegre, más... Entonces, cuando encuentras ese discernimiento interno de poder escuchar qué es lo verdaderamente que tengo que dar, el paso que tengo que dar, eso es muy de Libra. Y eso es muy bueno para manifestar esa fuerza guerrera, ¿no? Que es ese Marte en la casa 1, esa fuerza, ese ímpetu, sacarlo desde una templanza. Y la experiencia de Géminis es muy buena porque cuando vas aprendiendo de aquí y de allá, vas experimentando muchas opciones, muchas variables, vas encontrándote tu propio equilibrio, de ver a otras personas como... Desde ahí ya montas como eso, de estar de una acción más planeada, premeditada y... Eso es. Es que claro, si lo juntas todo y lo trabajas todo de una forma muy junta, ¿no? Como ya sé que tengo eso de tener la cosa, si estoy en una acción más premeditada, sé que me va a lograr mejor.
Sí, más eficiencia. claro, No, no, más eficiencia, exacto. Si ya sé que me gusta tener varias experiencias, de entender, conocer personas nuevas, usar eso también para ya montar esa implementación de una acción, usando todo eso, ya sale con mucha más eficiencia, ya sales con medio juego ganado. Y eso es muy bueno. es lo que me viene, porque fijaros que Reinaldo lleva aquí un año y ya aprendió prácticamente español, o sea, pues estamos aquí hablando tranquilamente español, como total naturalidad, y es que solo llevo un año. O sea, sí que es verdad que, bueno, portugués parecido viene del Sí, latín, un ¿no? poco, Un poco, pero sí que es cierto que es otro idioma. O sea, entonces, para haber logrado abrirse camino con otro idioma, en otro país, pues uno necesita de esa actitud equilibrada, porque a la hora de aprender un idioma, bueno, yo también estoy ahora aprendiendo inglés, estoy aprendiendo algo de francés y bueno, siento que no, o sea, por el hecho de querer absorber más y estar mirando todo el día el vocabulario y palabras, no voy a conseguir más porque luego se me olvida a los 2 o 3 días. O sea que al final tiene que cobrar un sentido, las palabras que voy adquiriendo y que me voy empapando de ellas tienen que tener como un sentido en mi realidad Claro, eso es verdad. para que pueda... Si aprendes solo, ya te pones a vocabulario y esas palabras todas, luego te la olvidas, pero si tienes un mínimo sentido la palabra, ya te acuerdas. Se queda. Y eso me pasaba mucho. Porque el portugués sería parecido, pero ese es el problema, es muy parecido. O sea, que es parecido, pero la forma de conjugar y de formular una frase es diferente. O sea, que si me pongo a hablar las palabras en español, formular una frase como en portugués, ya me saltó mal. O sea, que tengo que estar más pendiente en los detalles de que estar en inglés, que ya sé cuando empiezo a hablar inglés, no tiene nada que ver con el portugués, ¿sabes? Y eso de tener un mínimo sentido creo que Marca la diferencia. la marca de la diferencia. La marca total. Sí, sí. Y yo creo que eso para todo, o sea, es que es para todo. O sea, que cuando uno le pone esa intención pura, con esa pasión, pero esa pasión de escucha activa, no esa pasión desenfrenada sino de escucha activa. Entonces, ahí en esa escucha activa uno puede observar con más facilidad los detalles, o sea, como que los detalles se te quedan mejor. Y en ese aspecto de poder quedarte con los detalles cuando uno se empapa y memoriza, se van quedando las cosas. Y yo creo que para cualquier cosa, ¿no? Para el fútbol también, o sea, Sí. no sé, yo no sé de fútbol, pero para Sí, tácticas, técnicas claro, sí. o para mover... Exacto. Si ves un vídeo ahora de una jugada, no te va a quedar en la cabeza, pero si entiendes por qué, vamos a decir un regate, por ejemplo, si aprendes un regate ahora, tú no vas a usarlo en el partido, ya te va a olvidar, pero si pones un sentido del regate, por qué tengo que hacerlo o cuándo tengo que hacerlo, ya es un sentido que cuando esté dentro del partido, mira, este regate es muy eficiente para cuando el marcador está muy cerca, porque lo voy a regatearlo con diferencia de velocidad. O sea, cuando te acerques ya te va a venir, wow, el regate de velocidad y demás. Y ahí toca también un poco de prueba y error. Claro, o sea, de decir, claro. bueno, me lanzo a la piscina y me ha venido, me lanzo a la piscina, Claro, ¿no? claro. Eso va del creativo también, Claro. porque como un regate o una jugada un poco más agresiva tiende a tener más chance de error también. Más, claro. Que Eso- cuando estás más eso- centrado, ¿no? Claro, eso tú ves en muchos futbolistas también. Hay diferentes perfiles y dentro de los perfiles puedes decir, ya, yo tengo martes, ¿no? En Más de creatividad. casa uno. Claro. Y Venus en medio. Y soy juego en una posición que de extrema agresividad, ¿sabes? Si yo tengo uno contra uno, yo tengo que ir por él.
como regatearlo. Y el regate es dentro de un partido como lo que más va a tener chance de errores, porque es tú pasar 100% del otro. No es como dar un pase para mi compañero que el otro está como a 1 metro de un pase. Puedo me equivocar en el pase, sí, pero un regate es yo contra él, ¿sabes? Y puede ser que otra persona que tenga leyendo las cartas no tenga como la creatividad tan fuerte y que pasan muchos futbolistas. Se hacen los regates y se equivocan, ya tienen como el partido aquí, estoy muy malo y no sé qué, ya solo voy a dar pases aquí al lado, ya voy a dejar de intentar, ya me han superado veces, ya la gente ya empieza a chillar aquí, ¿sabes? Y yo no, yo me voy a jugar 4 y en el quinto yo voy por él otra vez, ¿sabes? Y eso, analizando los perfiles de jugadores, tú ves mucho eso. Puede ser que los delanteros, no lo sé, pero tengan más eso de la creatividad, porque es una zona que tú tienes que ser muy agresivo y tú te equivocas mucho. Y la defensa hay que ser también un poco más seguro también, porque tienes que tener eso de un poco más de seguridad, de no ser tan agresivo, porque si te equivocas algo, ya es la última persona delante de la portería. O sea, pues, si tú te equivocas, se acaba. Más que agresivo, a lo mejor la palabra sería osado. Osado, claro. Osado, como sí. más, o sea, decir, me la juego. Claro, me la juego, claro. El delantero es el que más se la está jugando ahí, ¿no? Y lo que más puedes también, porque si pierdes un balón ahí delante, ya hay todo el equipo aquí para recuperarlo, un defensa. Y hay muchos defensas que se la juegan y se la juegan bien. O sea que hay perfiles. Y depende de la personalidad. hay perfiles, claro. Tú tienes tu perfil. Si entras a jugar al fútbol, tú no puedes tener el mismo perfil que yo. Tú vas a tener tu perfil. Todos únicos, cada uno es único. Eso es lo bueno del fútbol, porque al final, los equipos, cada jugador tiene su perfil y desde ahí el entrenador monta cómo vamos a jugar con este que se la juega mucho, este ya es más seguro, este no se equivoca en los pases, ¿sabes? Y eso, al final los perfiles como son muy diferentes, es lo que da el brillo, porque claro. yo sé que yo tengo un compañero que sé que no se la juega, o sea, que sé que si le doy el pase, no va a perder el balón, porque él no va a intentar hacer algo que lo va a hacer perder el balón, lo va es más seguro, claro. Y dependiendo del partido, hay que tener más seguridad de que no siempre tienes que jugar siempre. Jugártela, claro. Sí, Reinaldo, el fútbol. No digo que mi posición es tan así, porque yo creo que en defensa también es muy complicado, ¿eh? Porque es el último ahí y perder el balón ahí es como ya tomar un gol. Entonces, cada posición tiene su dificultad y su... Y dentro del fútbol, ¿tú crees que tú te puedes, o sea, ese triángulo del que hablábamos, pasión, intimidad, proyecto, ¿tú crees que ese triángulo se está dando en ti? O sea, ¿tú sientes que a través del fútbol tú te estás proyectando toda tu vida? O sea, ¿tu vida se proyecta Sí. o qué es lo que sientes? Cuéntanos un poco. Yo y creo también que para todos esos jóvenes que se están iniciando en el fútbol. Claro, yo creo que sí, para mí, porque es algo que yo sentí dentro de mí, no por influencia de otras personas ni por nada, porque muchas veces pasa eso. Tienes un padre que quiere que sea futbolista, o ya pues, tu padre y tu abuelo son futbolistas y ya vienen de eso. Yo no. Y yo sentí eso antes de venir. Cuando dejé que me puse en la universidad a estudiar, yo sentaba todas las mañanas ahí y decía, es que me falta algo, yo no tengo que estar aquí. Los profesores ahí hablando, yo
aprobé la universidad que quería, pero no era lo que quería. Yo estaba ahí y todo el momento que entraba a la universidad hasta salir, era pensando, wow, son las 9 de la mañana y yo debería estar entrenando y estoy aquí. Y pensaba eso y sentía ahí un vacío, que hasta que me puse a jugar otra vez, a entrenar y todo, es eso lo que quiero. Es lo que me siento realizado, ¿sabes? Es donde tengo ahí el triángulo como en mi cabeza perfecto. Yo entro ahí a jugar, o estoy en un planeamiento de fútbol, en un equipo, jugando, entrenando y tal, toda la preparación, porque al final no es solo entrar a jugar, tienes que comer bien, tienes que dormir bien, mentalmente tienes que se preparar también, más que todo prepararse mentalmente y mismo con las dificultades que haya, es ahí donde me encuentro como completo, ¿sabes? Mismo que esté lejos de mi casa de Brasil, lejos de mi familia ya, es donde me siento como realizado. Yo sé que si vuelvo a casa ahora y dejo de jugar, sé que no voy a estar como feliz como estoy, independiente de las dificultades que haya, porque dificultades en todo. Y yo siento eso. Es algo que yo sentí. Y por experiencia con amigos míos que son futbolistas también y otros que han dejado, que yo he visto, hay uno que jugó conmigo que era muy bueno, ya tenía todo hecho, un equipo de primera división ahí de Brasil, le eché el contrato, le gustó tal, y él me llamaba, lo voy a dejar, no aguanto más, tengo que volver a casa, hizo las para mí, y es algo que él sintió también, porque una cosa es estar detrás del sueño hasta llegar y crees que es algo que quieres. Él pensaba que era algo que quería, pero cuando llegó ahí se dio cuenta que no. Y pasa mucho. Muchos que vienen de Brasil a intentar o ya vienen como jugar aquí, pasa un año, vuelven. No es porque se acabó el fútbol para él, es porque se dio cuenta que no podía, que no era eso que realmente quería. Veía a otras personas por fuera y pensaba, wow, es eso que quiero. Yo creo que ese estadio es como cuando sales de casa, porque tú puedes jugar, hay muchos equipos en tu ciudad, tú puedes jugar en tu ciudad y es una cosa. Cuando sales a vivir realmente fuera y vivir el fútbol con la presión que hay, lejos de casa, lejos de todos que conoce, ahí realmente es como la prueba de fuego. Y es ahí que realmente no, eso es para mí y eso no es para mí. Claro, porque el hecho de salir de casa, o sea, tienes que ir a como por todas, o sea, es saltar al vacío. Ya las resistencias son mucho menores si estás más en contacto con tu pasión, con tu proyecto de vida, o sea, al final que es como un baile entre el disfrutar del proceso, pero también teniendo el otro paso, un ojo, o sea, un ojo en el proceso y otro ojo también en la meta, o sea, en el proyecto, en lo que viene aquí a hacer también, o sea, porque al final si uno sale de casa tiene que tener también en cuenta no solo el proceso que va viviendo, sino también su proyecto, porque si no a veces puedes quedarte como en tierra de nadie y eso puede... Lo bueno es que no es algo que te viniese de fuera, sino que tú lo sentiste dentro y eso, el hecho de tener así como un despertar o como un sentido existencial, ¿no? Porque al final, pues, muchas personas, como ahora ocurre, ¿no? Que tienen un sinsentido, pueden llegar a ganar mucho dinero, pueden tener puestos maravillosos, tener casa, familia, trabajo privilegiado, mucho dinero, pero sienten ese vacío existencial en sus vidas y lo tienen todo perfecto,
pero no tiene, hay algo ahí que no tiene sentido para ellos, ¿no? Pero lo bonito aquí es que hay un sentido profundo, que viene de lo más profundo, que a lo mejor pues lo haces por... A veces no tienes ni razón de... O sea, a lo mejor aparentemente no tienes razón de ser, pero mira, has venido aquí a parar a Murcia, has conocido aquí a Jesús, y aquí en la huerta, y bueno, pues yo que también he estado de fuera y ahora he vuelto, y bueno, pues mira, la vida pues va... Las sincronicidades de la vida, ¿no? Que va trayendo y va magnetizando cosas, experiencias, que eso lo que nos hace es crecer como seres humanos y a lo que venimos a hacer aquí pues es a desarrollar esa intención pura, ¿no? Porque cuando viene algo de muy adentro es puro, porque es algo en contacto con el universo, con Dios, como quieras llamarlo, algo que va más allá de las razones humanas. Entonces, incluso a lo mejor el que no tiene nada puede ser feliz. Yo trabajo, por ejemplo, para una asociación sin ánimo de lucro, que voy a ayudar ahí a personas que no tienen techo, pero yo los veo a veces y digo, madre mía, si son felices, yo los miro y sonriendo, felices, alegres, y digo, pero si no tienen nada y son felices, porque tienen algo dentro. No sabemos el qué, no todos, o sea, dentro de ese mundo no todos, pero algunos que dices, te quedas fascinado porque como que hay un sentido de ser más allá de las formas externas. Entonces es como la voz del alma, o sea, es como un proyecto que está en contacto también con la voz del alma, porque ya no es esa pasión química que generan las endorfinas, que generan todo el mecanismo químico del ser humano, del cuerpo, ¿no? Cuando las feromonas, cuando sentimos una mujer que nos atrae, todo eso es una química externa, pero luego hay una química más allá de esa química externa, de esa química que viene del cuerpo, que es como un sentido de ser profundo, y ese es que es inquebrantable, o sea, a pesar de que puedas vivir toda tu vida en equipos mediocres o no lo sé, de tercera división o no lo sé, pero vas a ser feliz porque es lo que tuyo, es lo que te gusta, es lo que viene de adentro, es independiente de la victoria o la derrota. O sea que sí, la victoria es fantástica, es fabulosa, que crea esa endorfina, crea esa química maravillosa, pero no es tu razón de ser el estar ganando. Tu razón de ser es la experiencia en sí misma, vivirlo, la experiencia. Y nada, pues ha sido fantástica la charla contigo, sí. Yo creo que cuando encontramos ese propósito, es lo que independientemente de las razones externas, de lo que nos digan nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos, eso para todo el mundo, para todos esos chicos jóvenes que nos estén viendo, para que todas aquellas personas que estén escuchándonos, pues eso, o sea, de encontrar algo que verdaderamente nos haga sentido de ser, ¿no? Y bueno, pues que sepáis que bueno, pues a través de la astrología pues hay una herramienta para poder conocer. Claro, y mismo, yo no conocía nada, nunca he tenido contacto con astrología, con mi carta, y desde que conocí a Jesús, mi cabeza explota de las cosas al final, porque es un conocimiento muy bueno y que tiene mucho sentido, porque al final hemos visto ahí que todo lo que está en mi carta es lo que yo vivo. Cuando me has dicho muchas cosas antes también, yo, es que es el mío, es que realmente es eso. Y teniendo ese soporte de la astrología, entendiendo eso por detrás, tú también te confirma más como contigo. Es eso, pues. Y me ha gustado bastante y el tema, y también... Es algo interno, porque también se conjuga con el aspecto interno, no visible, o sea, o también lo que hay detrás del escenario, o sea, que hay detrás del escenario también del campo de fútbol, de los jugadores, que hay detrás de ahí. No solo del fútbol, de mí mismo, y en ti. Porque al final, y se confirma, y eso es lo mejor, porque a veces tenemos esa visión, ya más o menos lo que había ahí en mi cabeza,
pero eso viene y se confirma, ¿sabes? Y Le das palabras. Claro, le da palabras, le da sentido, ya tiene, pero un sentido más fuerte. Y como persona eso es muy bueno, porque al final ya no es solo aquí en tu cabeza, ya eso me confirma, o sea, a tope más. Pues nada, encantado, muchas gracias. Igualmente. Venga.